para ayer lunes, para arrancar Elijo Creer, así que dale nomás, vamos. ¿Crees en el amor o tenés que creer en el amor? Elijo creer en el amor. Quiero creer en el amor. Tenga fe en el pueblo, tenga fe en la historia. La historia siempre la terminan escribiendo más temprano o más tarde los pueblos. Jamás volvamos a creer en soluciones mágicas. Que jamás volvamos a creer que aquello que te lo regalan puede ser permanente. Elijo creer, una gota de esperanza en un mar de incertidumbre, con Matías Colombati. Ahí va, lunes 28 de agosto, mucho para contar, muchas medidas de Massa y ya los primeros rechazos, tanto de Bullrich como de Milei. Novedades también en el mundo Bullrich, parece que se suma Melconian, asume como el capitán económico del barco de Patricia. Bueno, Milei reveló que un economista de Juntos por el Cambio llamó a uno de sus asesores para hacerle reventar el programa del gobierno. Está picante la cosa, en un rato lo voy a repasar. Las últimas novedades también con Victoria Villarruel, que anduvo diciendo cosas. ¿Vieron lo de Doman? Sí, todos vimos lo de Doman, ¿no? Lo de Doman y el... Tremendo. Bueno, en un rato actualizamos eso. Mientras le van dando un me gusta, un like, un cariño al cachorrito del algoritmo para que todo fluya sanamente, empezamos a repasar las medidas anunciadas este fin de semana. Volvió el señor de los alivios. El señor de los alivios, Sergio Massa, el ministro candidato, anunció el programa de fortalecimiento de la actividad económica y del ingreso de las familias argentinas. Así de largo es el título. ¿Qué es ese meme? Ahora volver a casa para seguir solucionando quilombos. El leoncito ahí. Bien. Una serie de medidas para salir a paliar el impacto de la devaluación y la sequía, al menos en parte, para sostener el nivel de consumo, que ya muestra señales de advertencia. Son 12 beneficios destinados a distintos sectores. Hay medidas para jubilados, monotributistas, para beneficiarios de la tarjeta alimentaria y el programa Potenciar Trabajo, para los registrados, suma fija y créditos, para trabajadoras de casas particulares. Hay también para el agro y exportadores, acuerdos de precios, congelamiento de aumento, como el de la medicina prepaga. Repasemos algunas. Las medidas para los jubilados. Massa anunció un refuerzo de 37.000 pesos en septiembre, octubre y noviembre. Por lo tanto, el mes que viene la mínima será de 124.000 pesos. A ver, ¿qué dijo? Quiero contarle a los jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7,5 millones de personas, que hemos decidido modificar el refuerzo que les íbamos a dar. En los meses de septiembre, octubre y noviembre van a cobrar un refuerzo de 37.000 pesos, llevando la mínima a más de 124.000 pesos. Además, en el caso de las compras que realicen con tarjeta, le vamos a devolver en la tarjeta misma hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA por las compras que realizan. Y por último, recordar que tienen un programa de crédito a su disposición por más de 400.000 millones de pesos, que les permite acceder a créditos de hasta 400.000 pesos a un cuarto de la tasa que pagan en el banco a 24, 36 y 48 meses. Esto es con el objetivo de seguir cuidando a nuestros jubilados y de la mano del programa Vivir Mejor, que les da el acceso a medicamentos gratuitos. Ahí está el anuncio para los jubilados, que es para los jubilados y también para sus familias. Este tipo de anuncios tiene también algún impacto en gente que todavía no está en su edad de jubilación, pero hijos de jubilados, nietos, familiares, que asisten muchas veces, sobre todo a los que cobran la mínima, y bueno, eso de alguna forma también va a tener un impacto en más gente que solamente los jubilados, que ya de por sí son un montón. Las medidas para los monotributistas. Levanten la mano los monotributistas. Tuki todos. Por otra parte, los monotributistas de las categorías A, B, C y D no pagarán durante 6 meses el componente tributario del gravamen. Así lo anunciaba Massa. Muchas veces los monotributistas quedan afuera de estas medidas. Casi en siempre. este caso tomamos la decisión que los monotributistas A, B, C y D no paguen por 6 meses el componente tributario. Que además todos los monotributistas tengan acceso a un programa de crédito con garantía del Estado 100% por hasta 4 millones de pesos para sus actividades económicas. Y en paralelo ponemos en marcha el monotributo productivo, para que muchos de aquellos que a lo mejor hoy
tienen en su economía, en negro, la posibilidad de blanquearse, tengan la oportunidad de acceder a estos beneficios. Eso del monotributo productivo es un viejo reclamo de las organizaciones sociales vinculadas a la economía popular, porque bueno, ahí vieron todos, habrán comprado en la calle, en el transporte público y demás, vendedores ambulantes o feriantes, y viste que están todos ya con Mercado Pago. Eso ya sucede. Bueno, este monotributo productivo un poco lo que permite es blanquear esos ingresos y bueno, y además empezar a tener aportes jubilatorios y demás. Lo venían reclamando hace rato las organizaciones, bueno, entra también en estas medidas para los monotributistas. Fíjense, hay todo lo que tenga que ver con detalles sobre los anuncios, se van a empezar a conocer en las próximas horas. Hoy ya habló Kelly Olmos y quedan todavía los próximos ministros en ir a la letra chica del anuncio de este fin de semana de Massa. No vamos a ver todos los videos, pero sí a repasar algunas medidas. Por ejemplo, van a reforzar la tarjeta alimentar con un ingreso extra. A partir de noviembre se va a aplicar una suba del 30%. También se va a reforzar el plan Potenciar Trabajo. En definitiva, los planes sociales, 1.300.000 personas. Los y las empleadas de casas particulares van a tener un refuerzo de 25.000 pesos por única vez en 2 cuotas mensuales, de forma proporcional a las horas trabajadas. Y a los empleadores con ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes, el Estado va a reembolsarles el 50% de ese refuerzo a las trabajadoras de casas particulares. Bueno, para las pymes el Estado va a dar una línea de crédito, mientras que para las economías regionales se van a eliminar derechos a la exportación para una serie de productos. Y además se suspendieron, atención con esto, los aumentos de medicina prepaga por 90 días, porque todos los que pagan una prepaga saben lo duro que está pagar eso, ¿no? Grupos familiares, pero también individuales. Y como todos los meses, tuki, te llega un aviso, un mail que te dice, a partir de ahora sale más caro. Bueno, por 90 días se frenan los aumentos de la medicina prepaga. Esto decía Massa sobre la tarjeta alimentaria y más. En la tarea de cuidar a los sectores más vulnerables, tomamos la decisión además de reforzar la tarjeta alimentaria. La mamá con un hijo va a tener un refuerzo de 10.000 pesos los próximos 2 meses. En el caso de mamá con 2 hijos, un refuerzo de 17.000 pesos. Y en el caso de mamá con 3 hijos, un refuerzo de 23.000 pesos. Además, terminado el refuerzo, la tarjeta aumentará un 30%, en la idea de cuidar la posibilidad del acceso a alimentos de los sectores más vulnerables. Está más canoso Sergio, ¿no? ¿Puede ser? Está. La gestión es el ministro de Economía de este país, es durísimo. Me gusta también eso, que perritos de fondo, pajaritos. No sé dónde se grabó exactamente. La música, ¿no? También medio Game of Thrones, una cosa así. Bueno, y la famosa suma fija /bono. Suma fija de 60.000 pesos en 2 cuotas de 30 a cobrar en octubre y en septiembre para trabajadores públicos y para los privados que ganen hasta 400.000 pesos netos. Así lo anunciaba, a ver. Quiero contarle a nuestros trabajadores y trabajadoras que son la fuerza económica de la Argentina, que hemos dispuesto una suma fija de 60.000 pesos, pagadera en 2 tramos de 30.000 en los meses de septiembre y octubre, a cuenta de la futura paritaria, con el objetivo de reforzar el poder de compra del salario. Pero en paralelo, para cuidar a nuestras pymes, en el caso de las micropymes, le vamos a devolver en el 100% de las contribuciones y en el caso de las pymes, en el 50% de las contribuciones, el esfuerzo que hagan de ayudar a nuestros trabajadores con su ingreso. Son 5,5 millones de trabajadores alcanzados por esta medida con salarios de hasta 400.000 pesos. Aprovechar para contarle a los trabajadores del sector público nacional que aquellos que tengan salario de hasta 400.000 pesos van a recibir una suma fija en 2 tramos de 60.000 pesos, que será absorbible después en el marco de la discusión paritaria. Invitamos también a las provincias y a los municipios a que hagan el esfuerzo junto al Estado Nacional para tratar de mejorar el ingreso de los trabajadores estatales. Bueno, por otra parte, los trabajadores en relación de dependencia, ahí se anunció también que van a poder acceder a una línea de crédito muy subsidiada de 400.000 pesos en 24, 36 o 48 cuotas. Todos corriendo a averiguar si te dan los requisitos para acceder a eso y si te dan, agarrá. Si te dan, agarrá, porque no existe hoy un crédito a esa tasa y en esos plazos. Por lo tanto, bueno, en las próximas horas tendría que haber más detalles, más definición, más letra chica, ¿no? Que van a ir anunciando
los ministros y funcionarios de cada área. Ahora el desafío es que toda esta guita nueva que empezará a circular de pronto no se la queden los formadores de precios para que el circuito no sea que el Estado hace el esfuerzo, ya sea bajando guita o dejando de percibir a través de alguna eliminación de impuestos y de retenciones y demás, y que entonces los que remarcan siempre para arriba el costo de vida no salgan a pasar la aspiradora sobre esos pesos que van a andar dando vueltas y todo se lo coma más inflación. En ese sentido, Massa anunció un acuerdo de precios, un sendero del 5% de aumento con más de 400 empresas que representarían algo así como 50.000 productos de higiene y de alimentos de primera necesidad de la canasta de los argentinos. Porque si no sucede esto, el formador de precio, el pícaro, el pillo, el que dice, apa, va a haber más plata dando vuelta. Tuki, aumento los precios. Y de paso, de alguna forma, la aspiradora a la economía y por todos esos pesos nuevos que andan dando vueltas se los quedan en definitiva 4 o 5 tipos. Cero aumento de combustibles hasta el 1 de noviembre, cero aumento de medicamentos también hasta el 1 de noviembre. Y sobre los precios, esto decía el ministro, a ver. Venimos llevando adelante un programa de acuerdos de precios que esta semana se firma en cada uno de los rubros. Cero aumento de combustibles hasta el 1 de noviembre. Cero aumento de medicamentos hasta el 1 de noviembre. Y un sendero del 5% con más de 425 empresas que representan 53.000 productos de higiene, alimento y primera necesidad de la canasta de los argentinos. Para ese programa estamos poniendo un beneficio del 6% del total de impuestos que pagan las empresas en descuento del IVA y del impuesto a las ganancias de cada una de esas empresas. El esfuerzo lo hacemos en conjunto, las empresas y el Estado argentino, para tratar de aminorar el impacto en precios. Bueno, hasta ahí algunos de los anuncios, ¿no? Fueron 12, muchos videos en Instagram, cada 10-15 minutos durante todo el domingo se iban publicando en sus cuentas. Y bueno, y te decía entonces, hoy van a estar dando detalles. Hoy lunes, además, Massa está en Brasil para reunirse por la tarde con el presidente Lula da Silva, nuestro amigo y compañero. También mantendrá un encuentro con su par, el ministro de Economía, Fernando Haddad, para cerrar un acuerdo que permita un intercambio comercial con Brasil a través del swap acordado con China. Básicamente es intercambio comercial con yuanes y no en dólares. De esta forma la Argentina no tendría que tocar sus reservas en dólares para seguir importando insumos brasileños. Bueno, durante este lunes y en los próximos días, los ministros van a dar detalles de las medidas que anunció Massa. Al mediodía, ahora un rato, será el turno de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. Luego va a hablar el titular de la AFIP, Carlos Castañeto, y a la tarde la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Hoy temprano la primera funcionaria en salir a explicar fue la ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos. Dijo que en agosto hubo un salto en el índice de precios por la deuda contraída por Macri, pero remarcó que la suma fija, más las paritarias, serán un auxilio de ingreso adicional para tener, ojalá, una recuperación salarial. A ver. El índice de precios va a tener un salto, y ese salto es producto de la devaluación que impuso el Fondo Monetario Internacional por el endeudamiento contraído con el fondo durante la gestión de Mauricio Macri. Lo que estamos haciendo con esta suma a pagar en 2 meses es que ese salto que va a dar el índice de precios en el caso de las trabajadoras y trabajadores de menos ingresos no lo tengan que absorber esos trabajadores, sino que tengan el auxilio de un ingreso adicional para poder compensar ese salto que se va a dar. Después de lo cual, la idea es que efectivamente a través de este proceso de negociación de carácter paritario, digamos, se pueda mantener la situación donde los ingresos no solo acompañen el índice de costo de vida, sino que además puedan tener incluso una recuperación de carácter real. Sé que a muchos se les hace difícil no pensar en Rechimusi, ¿no? Lo sé. Bueno, explica también Kelly Olmos que la suma fija será no remunerativa por única vez y absorbible en las negociaciones paritarias, esa cuenta de futuras paritarias. El Estado va a asumir parte del costo en el caso de las micro y pequeñas empresas
Lo mismo vale para los empleados públicos. Y también habrá este refuerzo para trabajadoras de casas particulares del que les hablaba. Bueno, la reacción. Javier Milei y Patricia Bullrich criticaron el paquete de medidas anunciado por Massa. La candidata del PRO fue una de las primeras en cruzarlo. Massa se sigue burlando de la gente. Todo en mayúscula, dice Bullrich. Bueno, y ahí esa cosa de que para empujar su candidatura toma una serie de medidas. Bueno, es ministro de Economía, ¿no? Y que la inflación esto se lo va a comer en pocos días, que esta Argentina sufre los problemas que no se resuelven con maquillaje, más emisión, etcétera, etcétera. Conmigo el kirchnerismo se acaba para siempre, dice Bullrich. Qué obsesión que tienen con exterminar a alguien, ¿no? Como que es una pulsión que les brota, es un deseo. ¡Ay, dame algo para exterminar! El viernes se cumple un año del intento de asesinato de la vicepresidenta, ¿no? Cristina Kirchner. Bueno, también Javier Milei, el líder de La Libertad Avanza, se expresó en un sentido similar. No se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre, dijo Milei. Otra vez keynesianismo modelo Forté. Siempre falla y volverá a fallar. El tema es el tiempo. Y mirá esto, ¿no? Esto es si estalla antes o después de la elección. Tranca. Tranca, ¿eh? Mirá vos. Bueno, de alguna forma le dan una mano a Massa también, ¿no? Porque unifican discursos Milei y Bullrich, que es lo que viene diciendo Massa que sucede, que es, en definitiva, Milei y Bullrich representan lo mismo. Bueno, ¿y qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Muchos muy preocupados por estas horas, es espectacular. Algunos periodistas, ay, ¿qué pensará el fondo de esto? Y a mí qué carajo me importa. Pero están así como preocupados por, ay, ¿qué dirán en el fondo? Bueno, ¿qué va a decir el fondo? Que hay que hacer ajuste, obvio. Una nota hoy de Flor Barragán en ámbito financiero. El fondo estima que el costo fiscal es de al menos 0.4% del PBI, por lo que aumentarán las presiones fiscales en el futuro. Sin embargo, asegura que la meta de déficit fiscal primario para 2023 deberá mantenerse en el 1,9% del PBI a través de, entonces, mayores recortes en subsidios, focalización de planes sociales y de la moratoria previsional y ajustes en los salarios públicos. Eso es lo que está pidiendo el fondo. No es lo que anunció el gobierno. Esto se desprende del último Staff Report que publicó el FMI luego del desembolso de los 7.500 millones de dólares, donde se encuentra ahí la aprobación de la quinta y sexta revisión, en conjunto con la definición de las nuevas metas para el 2023. En definitiva, las medidas que anunció Massa son necesarias para una población castigada en sus bolsillos, con demandas urgentes, concretas. Después veremos si es poco, mucho, si alcanza o por cuánto tiempo, o si son apenas paliativos en una situación bastante más compleja. Milei y Bullrich salieron a criticar duramente las medidas mientras anticipan que si llegan a la presidencia se vienen años de un ajuste profundo. Y le hacen un favor a Massa y a su línea de que hay 3 candidatos pero 2 modelos de país para elegir. Además del desprecio que se ha visto por estas horas por los votantes al creer que un plan platita, como le dicen, va comprando el voto de quienes se vean beneficiados. No funciona así. Ya lo hemos visto. Sí es un posicionamiento político, mientras que el fondo pide más ajuste y mientras Milei dice que la justicia social es un robo o Bullrich dice que con ella esto se acaba para siempre, este paquete de anuncios de Sergio Massa. La crítica de que Massa hace esto estando en campaña es tan berreta que da vergüenza, porque es una respuesta que el gobierno tiene que dar, porque para el próximo presidente falta mucho y las mayorías viven el día a día, no pueden esperar a un nuevo gobierno a ver si empieza a resolver el problema de la inflación. Además, si no, ¿qué hace un presidente, un gobernador, un intendente cuando va por su reelección? ¿Dejan de gobernar? Deja de gobernar porque está en campaña, no pueden hacer más anuncios. O sea, hay que esperar, ¿no?, que termine el gobierno y sin gestionar en el tiempo que queda. Bueno, en fin, mirada mediocre y cortita de la que hemos hablado. En líneas con las críticas de Milei y Bullrich a Massa, uno de los momentos destacados del ministro y candidato en el Consejo de las Américas, por donde pasaron la semana pasada los 3 candidatos principales, les pidió que hagan la cuenta del almacenero y dijo que si nos quedamos solos en frases simpáticas que sirven para TikTok, pero que destruyen el futuro de un país, eso no sirve. A ver. Lo que les pido es que a la hora de discutir el futuro del país, por lo menos hagan la cuenta del almacenero.
Porque vienen y les dicen dolarización, rompemos con Brasil, rompemos con China, rompemos con India. ¿Y a quién le vamos a vender? ¿Ustedes conocen quiénes encabezan la balanza comercial de exportaciones argentinas? Por favor, lo que les pido es que por lo menos la defensa de sus propias actividades, de sus mercados, porque si no lo que termina pasando es que las frases sueltas, lindas, quedan simpáticas para un título en los medios, pero lo que viene es la destrucción de su propio capital, porque nosotros creemos en la suma de capital y trabajo. No miramos la economía desde la lógica financiera o monetaria. Creemos que el valor se genera en la suma de capital y trabajo, no en la suma algorítmica de acumulación financiera. ¿Alguien les explicó a ustedes cómo es el canje sobre el Banco Central, planteado en términos de construcción de la dolarización? ¿Les dijeron que eso es un Bonex? Ya lo vivieron. Eso se llama Plan Bonex. Digo porque el 11 de diciembre en la Argentina empieza una nueva etapa en la que hay una lógica u otra, pero en la que ustedes de acá al 11 de diciembre son actores centrales para defender el valor de sus actividades, de sus empresas, del capital humano que generaron, porque invirtieron en la generación de capital humano que van a perder en una economía dolarizada. Los salarios en dólares, cuando vos multiplicás PBI per cápita, van a ser tan bajos que todo el capital humano que formaron se va a ir de la Argentina. Sépanlo, hagan la cuenta del almacenero. ¿Cómo? Porque si no nos quedamos solo en frases simpáticas que sirven para TikTok, pero que destruyen el futuro de un país. Y está claro que hay dos caminos, no hay tres. Ahí está. Sergio Massa, ante empresarios del Círculo Rojo, el establishment, empresarios y directivos de empresas estadounidenses en la Argentina. Allí a eso les estaba diciendo, che, saquen la cuenta porque los están cagando. Bueno, veremos, ¿no? Atención con esto. Milei reveló que un economista de Juntos por el Cambio llamó a uno de sus asesores para hacerle reventar el programa del gobierno. Lo dijo este fin de semana en Radio Mitre. Dijo, yo quiero ganar las elecciones pero de modo limpio. A ver. Yo quiero ganar las elecciones, pero yo las quiero ganar de modo limpio y sin causarle daño a los argentinos. Y Juntos por el Cambio, evidentemente, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vida a los argentinos. Le voy a dar un dato más. Díganlo. ¿Sabe qué? Un economista de Juntos por el Cambio, sí, llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indigentes. Fue alguien que ocupó la silla de ministro. Lo digo porque el que lo dijo, el que lo hizo lo sabe. Entonces que sepa que yo lo sé. Mirá vos, mirá vos. Atención, Milei denuncia que un economista que forma parte de la coalición opositora de Juntos por el Cambio se puso en contacto con uno de sus miembros, de su equipo económico, para generar un bloqueo respecto de la deuda pública y hacerle reventar el programa al gobierno y por lo tanto a todos nosotros. Claro, la semana pasada el fondo tuvo reuniones con el equipo económico de Milei y con Patricia Bullrich también y su equipo económico. Milei en esa entrevista menciona a Carlos Melconian y a Luciano Laspina. Laspina es diputado, integra el equipo económico de Bullrich y utilizó sus redes sociales para desmentir al dirigente de la Libertad Avanza, a quien trató de mentiroso y vendehumo. Hoy mintió una vez más diciendo algo que yo nunca le dije al FMI, etcétera, etcétera. Aprendió de su mentor y productor televisivo Sergio Massa, dice Luciano Laspina. Ahora vamos a hablar de esto. Bueno, un poco más sobre esta versión responsable del león, si es que eso existe. Ya la semana pasada se lo dijo a Lautaro Maislin en C5N que los economistas de Juntos por el Cambio están apostando a causar un desastre económico. Mirá. Sergio Massa dijo que su equipo económico fue más colaborativo que el de Patricia Bullrich en la relación con el Fondo Monetario Internacional. Esto también sucedió. A ver, lo que sucede es que los economistas de Juntos por el Cambio
acorde a lo que está haciendo Juntos por el Cambio en este momento, están apostando a causar un desastre económico. Y en ese sentido me parece una gran irresponsabilidad, porque dinamitarle hasta el rollover a un gobierno significa que le están tratando de impulsar una crisis, y a mí me parece que eso no está bien, digamos, porque más allá del cálculo electoral que vos puedas hacer, es una aberración que por querer tener algún voto más, apostando al peor mejor, eso genere una situación que le va a generar mucho dolor a los argentinos. Yo creo que uno tiene que hacer propuestas constructivas y que justamente evite el sufrimiento de los argentinos. Pero parece que Juntos por el Cambio, con tal de ganar una elección, está dispuesto a todo. Mirá vos, ¿no? Bueno, ya que estamos con economistas y hablando de economistas, Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, habló este fin de semana y sobre el equipo económico de la Libertad Avanza dijo que son los que nos llevaron a la crisis más grande de la que haya memoria. Escucha. La ventaja que tenemos en términos de discusión de modelos es que gobernaron hace re poquito, ¿eh? Estos mismos tipos, tanto el cabalismo, digamos, que expresa todo el espacio de Milei, los mismos planes de Caballo, los mismos tipos de Caballo. Tiene ahí a Rodríguez, a Carlos Rodríguez, a Roque Fernández. Más casta no se consigue. Entonces, y esos son los economistas que nos van a solucionar la Argentina, nos llevaron a las crisis más grandes de las que haya memoria. La distribución regresiva de la riqueza, y después Macri gobernó hace poquito, con el mismo staff que ahora son los economistas de Bullrich. Así que dale, problemas hay, lo reconocemos, pero no es por ahí. Roque Fernández, Carlos Rodríguez, bueno, esos economistas de los años 90, de las gestiones de Menem, que hoy son los asesores y los que tuvieron la reunión por parte de Milei con el Fondo Monetario Internacional. Roque Fernández es el referente económico de Milei, es uno de los 3 economistas que lo acompañaron en esa reunión. Fue presidente del Banco Central y ministro de Economía de Menem entre el 91 y el 99, es decir, full década del 90, completa. Estaba bajo las órdenes de Caballo, instrumentando ahí la política que después terminó con su caída en el 2001, la caída de la economía, éxodo de industrias, 14% de desempleo, 40% de pobres y todos los problemas que estallaron en diciembre del 2001. Bueno, esos son hoy los asesores económicos de Javier Milei. Bueno, la línea del macrismo-bullrichismo es que hay un pacto entre Massa y Milei. Patricia Bullrich dice que es para polarizar la elección y marginarla de la pelea por la llegada a la Casa Rosada, pero dice que más que polarización parece un abrazo. A ver, ¿qué dijo? Bueno, los gestos, más que polarizar, parece que son gestos de acuerdo político. Ajá. Si Milei acuerda con Massa que están bien lo que están haciendo, cuando la inflación sube, cuando Massa saca una evaluación de un día para otro, un día después de las elecciones, y genera una situación económica que genera desesperación en la gente, más allá de que pudo haber habido muchos saqueos organizados, delincuentes, más allá de eso genera desesperación en la sociedad que no sabe cómo vivir en un país que va a tener una inflación enorme. Entonces, en estas circunstancias y en esta situación, más que una polarización, parece un abrazo, ¿no? Ay, un abrazo, qué tiernis. Bueno, eso lo dijo el viernes en Radio Mitre Mendoza, Patricia Bullrich. La misma línea de Hernán Lombardi anoche en la tele sobre esta convergencia entre Milei y Massa. Escuchá lo que dijo, a ver. ¿Quién fiscalizó? Y bueno, ¿quién fiscalizó a la boleta de Milei? Bueno, yo, a ver, no quiero hacer afirmaciones, quiero sembrar razonables dudas. Con respecto a algunas declaraciones. Dicen que Juntos por el Cambio bloqueó, dijo Massa, el acuerdo con el fondo y que Milei lo facilitó. Ya empezás a ver una cierta convergencia entre algunas ideas de Massa y otras ideas de Milei. Pero yo lo digo para sembrar una razonable duda. Quiero sembrar razonables dudas. Lo haces todo el tiempo, Lombardi. Hace 30 años que sembrás razonables dudas en la política. O sea, vos sos una razonable duda constante. Otro, hablando del 2001, ¿no? Otro, hombre clave de la Rúa en aquel entonces. Bueno, y anoche también, Majul, en La Nación Más. A ver, Luis.
Pero quiero hacerte una pregunta inquietante. Y es mejor hacérsela ahora, se enoje quien se enoje. Ah, no creo. ¿Hay un pacto entre Massa y Milei? ¿Un pacto entre Sergio Massa y Javier Milei? No, sin hacer afirmaciones, planteando razonables dudas. Bueno, es evidente que Massa prefiere un balotaje con Milei. Y Milei lo prefiere con Massa. Ahora, de día que haya un pacto, un acuerdo... Bueno, hay muchos rumores. Pero nada del todo confirmado ni cierto, ¿no? Pasamos a Juntos por el Cambio. El equipo de Macri quedó afuera del Mundial de Bridge, gente. Ah, no se pudo, che. Mira vos, mirás la cara. La cara de derrotado. Es como un niño que no sabe perder, ¿viste? Que es el dueño de la pelota. El que siempre es el dueño de la pelota. Y que cuando pierde no entiende qué sucede. ¿Cómo? Yo no estoy acostumbrado a perder. Esta es la foto del último partido contra Sudáfrica. El expresidente sufrió una dura derrota a manos de Sudáfrica en el Mundial de Bridge. ¿Cómo se dice? ¿Bridge? ¿Bridge? No sé ni qué es, ¿entendés? No sé ni cómo se juega. Bueno, dependía de Suecia, pero no se dio. El líder del PRO dejó afuera a la Argentina en octavos y no pudo pasar a cuartos por quedar en el puesto 9 de esta competencia que se desarrolla en Marruecos. Ahora fue Mauricio Macri. Patricia Bullrich, mientras tanto, recorrió el conurbano a la espera del regreso de Macri al país. Que tiene que conversar algo con él, pero bueno, Macri estaba en Marruecos jugando al bridge, entonces tiene que esperar. La candidata de Juntos por el Cambio volvió a ser eje en la agenda de inseguridad de esta semana, este fin de semana, con menciones a los intentos de saqueos de la semana pasada, todo con el objetivo de relanzar la campaña. Sin embargo, el foco estará puesto en economía, materia en la que demuestra una gran confusión cada vez que habla. Y cuentan varios medios este fin de semana que esta semana la candidata presidencial le va a ofrecer formalmente a Carlos Melconian el cargo de ministro de Economía en su eventual presidencia. Bullrich le pediría al ex titular del Banco Nación durante el gobierno de Macri que se muestre en los medios, una especie de vocero, y que convierta su plan bimonetarista en una especie de hoja de ruta en materia económica para la campaña de Bullrich. Veremos, ¿no? Si efectivamente se confirma en los próximos días, podría haber novedades. La semana pasada Bullrich consiguió una foto de unidad de Juntos por el Cambio buscando contener todos los votos de Larreta. Veremos si sucede. Larreta le prometió que iba a hacer todo lo posible también para trabajar por ella, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Bueno. Entonces, hasta acá por lo que venimos hablando. Lo que parece evidente es que Massa prefiere a Milei en un balotaje y que Milei lo prefiere a Massa, aunque digan que gana en primera vuelta, en el mileicismo. De ahí a que haya un acuerdo, un pacto, es otra cosa, parece bastante más improbable. Falta una eternidad, 2 meses para las elecciones, pero en la foto de hoy, y abriendo el paraguas de lo que sucede con las encuestas, en el caso de Milei no hay ninguna hoy que no lo dé primero. En el caso de Milei no hay ninguna que no lo dé hoy primero y en balotaje. Además de que el debate gira en torno a su figura, a los temas que plantea, tiene la manija de la campaña, a los apoyos y a los rechazos que también va sumando, en fin. Los mismos números ponen hoy a Massa como segundo, no muy lejos de Bullrich, con la ilusión de forzar una segunda vuelta y plantear una especie de balotaje al estilo cordón criollo, al estilo cordón sanitario criollo, como se ha visto tal vez en Europa, Francia, etc., contra la extrema derecha y una opción que evite el salto al vacío. Y Bullrich, para hacerse un lugar entre el economista libertario y el ministro de Economía, en una campaña claramente enfocada en discusiones de guita y en modelos económicos, es que anunciaría en estos días a Carlos Melconian como su vocero y futuro ministro de Economía en un eventual regreso de Juntos por el Cambio a la Rosada. Hablamos un rato de Villarruel. ¿Tenemos tiempo para hablar un rato de Victoria Villarruel, la vice de Milei? Pasamos ahora a la escalada negacionista de la candidata a vice de Javier Milei. Victoria Villarruel ataca a víctimas de la dictadura que la cuestionan. Esta vez dio un paso más, dijo que quienes la cuestionan o tildan de negacionistas son familiares de terroristas. De esa manera etiquetó a Horacio Pietragala Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y a Victoria Montenegro, legisladora porteña. Pietragala Corti y Montenegro son hijos
de víctimas del terrorismo de Estado. Ellos mismos fueron apropiados y restituyeron su identidad gracias a la búsqueda de abuelas de Plaza de Mayo. Primero fue el plan Motosierra para las políticas de memoria, verdad y justicia. Ahora, la candidata a la vicepresidencia agredió a Corti y Montenegro. La legisladora dijo que anulan nuestra palabra por ser hijos de militantes, por nuestra sangre, que es por lo que nos apropiaron. Es lo que dijo Victoria en las últimas horas, Victoria Montenegro. Y en La Nación Más, Victoria Villarroel negó haber prometido la libertad de los represores condenados por delitos de lesa humanidad y vuelve con el viejo discurso negacionista de la teoría de los dos demonios. También dijo que las Fuerzas Armadas hoy no existen en la Argentina. Propuso subir el gasto público para mejorarlas. Es decir, motosierra, ajuste y recortes para todo el Estado, menos para la familia militar que ella integra. A ver. Usted prometió que el 11 de diciembre, todos aquellos que están detenidos, exmilitares que están detenidos, ¿se van a su casa? No, ¿cómo voy a prometer eso? No sé dónde pude haber dicho eso porque no es cierto. Lo que sí creo es que como abogada, vos también lo sos, Eduardo, nosotros como abogados sabemos que la ley penal no puede ser aplicada con retroactividad y eso ha ocurrido en los procesos denominados de lesa humanidad y en eso tengo que serte muy clara y yo te lo dije en tu programa hace 1000 años cuando vos me entrevistaste en el 2011 por primera vez. Yo no quiero que le violen los derechos humanos a nadie y eso implica que tampoco estoy de acuerdo en que se los violen a los terroristas que debieran ser juzgados también siguiendo los antecedentes que ha creado la Corte para estos juicios. Entonces, apliquemos la ley para todos y apliquémosla respetando los derechos humanos, porque al menos yo no me voy a convertir en aquello de lo cual me están acusando. Rol de las Fuerzas Armadas, según su visión, ¿cuál va a ser? Las Fuerzas Armadas en la 8ª extensión territorial del planeta, que es Argentina, literalmente hoy no existen. El presupuesto que nosotros tenemos esta mosca que está, está a pleno. Está tremendo. Nosotros tenemos el menor presupuesto en defensa de toda la región. Tenemos el 0.6. ¿Qué queremos hacer con Javier Milei? Bueno, primero llevarlo al promedio que tiene la región. Quiero que en un lapso de 8 años lleguemos al 2%. O sea, que los barcos de la Armada puedan navegar, que los aviones de la Fuerza Aérea puedan volar. Básicamente va a cuadruplicar el presupuesto destinado a defensa en un país sin ningún tipo de hipótesis de conflicto, ni bélico, ni nada. Es la típica, el ajuste es para el otro. El ajuste siempre es para el otro. Motosierra el Estado, salvo a la familia militar que yo integro, dice Victoria Villarroel. Otra nota sobre Villarroel en página 12 de Luciana Bertoia y Felipe Yapur. La fundación que preside Victoria Villarroel fue creada por un exfuncionario de la CIDE de la dictadura. Hoy Mortales es un cambio de denominación de la Fundación Tridentina conformada por Gustavo Corbi, un teólogo que escribía en la procesista revista Cabildo, me acuerdo de esa revista, la historia de Jóvenes por la Verdad, el grupo que integró la diputada de la Libertad Avanza, que reunía cartas contra la injusta prisión del represor de la ESMA, Ricardo Cavallo. Te recomiendo esta nota publicada hoy, Las Botas y la Cruz. En página 12, Bertoia y Yapur. Hoy Mortales apareció en escena días atrás, fue después de que Milei dijera que Villarroel sería la encargada de nominar a los ministros de Seguridad y Defensa si llegan al gobierno. Y ahí surgió un nombre, el del coronel retirado Jorge Vives, un especialista en inteligencia que durante el gobierno de Cambiemos fue director de investigaciones de la aduana. En la causa que orbita alrededor del falso abogado, ¿se acuerdan? De Marcelo D'Alessio. Bueno, Vives aparecía como un hombre ligado a Carrió y es además responsable de las áreas de seguridad y defensa de la fundación que preside Villarroel de manera honoraria y, como revela esta nota de página 12, creada por un exfuncionario de la CIDE durante la dictadura. Bueno, ya que estamos en el mundo Milei, ¿lo vieron al Chino Darín? ¿Lo escucharon? El Chino Darín cruzó a Milei y aseguró que sin el Inca no conoceríamos a muchos de los cineastas que hoy nos hacen sentir orgullosos. Esto a raíz de que Milei, Ramiro Marra y demás salieron a decir: no solo vamos a cerrar y a clausurar el CONICET, sino también el Inca, todo. A ver. Ah, qué lindo lo que decís. Sí. En un momento en que, no sé, de pronto hay proyectos locos como cerrar el Inca y demás. Bueno, sí, a veces
Se escuchan hay cosas que locas. pensar las cosas bien. Sí, en nuestro caso el Inca es fundamental para la producción de películas nacionales y sobre todo me parece tiene un rol que se podría asociar con el de las canteras del fútbol, ¿no? La generación de nuevos talentos, el descubrimiento de gente con futuro y la oportunidad para que esa gente logre desarrollarlo. Me parece que sin el Inca no conoceríamos a muchos de los cineastas que hoy nos hacen sentir orgullosos y el Inca cumplió un rol fundamental ahí. Ahí está el Chino Darín, que se suma de esta forma ya a varias expresiones públicas de referentes jóvenes de la cultura popular, como Lali y demás, cuestionando dichos de Milei. Esto fue en Agarrate Catalina, con Catalina Drughi. ¿Te acuerdas de Catalina Drughi? En la 1110. Bueno, la última de Milei oficializó su relación con Fátima Flores, esto lo saben, compartiendo un video de ella haciendo un chivo de maple de huevos. Hola mi gente, ¿cómo están? Acá me encuentran en la cocina con mi nueva dieta proteica. Y saben que no pueden faltar los huevos. Y si son de Egg Hunts, mucho mejor. Porque son huevos de gallinas libres de jaulas. Qué lindo que sean libres. ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En qué momento sucedió esto? Huevos libres. Huevos libres, gente. Y así blanquearon. Con un canje de maple de huevos blanquearon el amor. Ah, no, esto es extraordinario. Te amo, Javier, dice Fátima. Te amo, Fátima, dice Javier. Ay. ¡Viva la libertad y viva el amor! Ay, chicos. Qué gran momento, qué gran momento. El chat está estallado con esto, ¿eh? ¿Qué onda? Explota el cringeómetro. ¡Viva los huevos, carajo! Me parece muy trucho, dicen. Ja, ja, ja. Refalso todo. Y bueno. Huevos libres. Qué lindo. Buah. Ay. ¿Quieren que siga contando noticias? ¿Sí? Bueno. Sigamos repasando. Bueno, vieron lo de Doman, ¿no? Récord de reclamos por el tono discriminatorio de la entrevista del móvil del 13 en el subte, con un tono discriminatorio y burlón a un matrimonio de una comunidad originaria que viajaba en el subte porteño. Estaban participando del tercer Malón de La Paz. Y hubo un récord de reclamos de parte de las audiencias en la Defensoría del Público, que escalaron a casi 300, mientras la pareja evalúa realizar una denuncia. Desde el equipo de trabajo de pueblos originarios de la Defensoría del Público informaron que se recibieron casi 300 reclamos hasta el momento en rechazo a la entrevista. El momento en cuestión, yo creo que ya todos lo vieron, ¿no? Es viral desde el viernes. La entrevista realizada el jueves, en realidad, dentro del subte porteño, y ahí la movilera de Bien de Mañana, el programa de Doman que se emite por Canal 13, junto a los panelistas que están en el piso, se la pasan burlándose de esas dos personas. A ver, refrescamos eso. Argentina Manta Caico. Ah, claro, que habrá querido decir que... Gente se pasó de estación. La amo, te amo, Maggie, te amo. Indígenas. Se pasó de estación este señor, me parece. Argentina tiene que aprender a hablar el idioma de los indios. Claro, a ver, dígame una palabra en indio para aprender. En originarios. Alincausa, ¿sabes? Alincausa, ¿qué significa? Vivir bien, no tener prejuicios, no robar, no mentir, no engañar. Muy bien. ¿Escucharon, chicos? ¿Viven así? No, tienen que aprender la escuela. En la escuela tienen que cambiar. Bueno, creo que esto todos lo vimos. Y a los chicos del piso también que vivan. La risa de fondo, la burla constante, etcétera. Hablaron luego los indígenas discriminados. Los saludamos en quechua y empezaron a reírse de nosotros, contaron, mirá. La discriminación, la xenofobia, nos llega a todos, todas. Nosotros estábamos viajando, así como nos ven, en el subte, y llegaron estos noteros del multimedio Canal 13, y cuando nos saludamos así, en quechua,
pues empezaron a reír de nosotros y a decir cosas horribles. Y intentaron apurarnos con la palabra, ¿no es cierto? Como diciendo cuál es la lengua de los indios, a ver cómo habla el indio así, prepoteándonos, con esa forma, con ese lenguaje peyorativo, ¿no? Que riéndose realmente de nuestra cultura, que nosotros llevamos con mucho orgullo, porque nosotros estamos acostumbrados que nos discriminen, de todos los colores nos discriminan, pues, y no tenemos problema de cómo nos vestimos, porque así se viste nuestra familia, así se visten nuestros hermanos, nuestra comunidad. Hay ese video obtenido de Unread. Bueno, ya casi nadie se acuerda, pero Doman dirigió algunos números de la revista La Primera, y entre ellos esta edición del 4 de abril del año 2000, La Invasión Silenciosa. Lo cuenta Juan Pablo Mancilla en su cuenta de Twitter, recuerda la tapa de ese diario y el equipo de La Primera. El director era Fabián Doman, estaban también Antonio Laje, Luis Pasos, bueno, etcétera, un montón de gente. Y también cuenta que para la foto posó un trabajador boliviano que sonrió con todos sus dientes, pero en la redacción, gracias a un programa de computación conocido como Photoshop, eso es lo que decía la revista, se encargaron de borrarle un par de dientes. Lo cuentan en un libro, hay un libro que cita allí Juan Pablo Mancilla en su cuenta de Twitter. La revista 23 luego se encargó de publicar ambas fotos, un antes y un después, de lo que fue esto, otra vez, Doman, ya con un antecedente importantísimo, aquel 4 de abril del año 2000, con ese título, ¿no? La invasión silenciosa, los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones, le quitan el trabajo a los argentinos, usan hospitales y escuelas, dice la tapa de la revista, no pagan impuestos, algunos delinquen para no ser deportados. Todo eso decía, allá por el año 2000, la revista que dirigía Doman, y que por supuesto le da contexto a lo que sucedió en los últimos días, ¿no? Bueno, ¿qué más? En este sentido, la interventora del INADI, Greta Pena, dijo que es importante hacer foco en la necesidad de que los medios reconozcan la existencia de las identidades indígenas sin ridiculizarlas. A ver. Las imágenes son muy crudas, muy patentes, de ridiculización, sorna, ajenidad, en el encuentro de un medio de comunicación con dos personas indígenas. La verdad que tanto el INADI como la Defensoría del Público, que defiende los derechos de las audiencias de radio y televisión, tenemos denuncias récord, reclamos récord, es una cantidad inusual de reclamos, ha impactado mucho en la sociedad y eso nos da también para analizar cómo en este marco que a veces estamos de discursos de odios y demás, en verdad cuando se produce un hecho la gente lo reconoce como un hecho de discriminación, pide que se repare, pide que se accione y evidentemente está siendo de muchísimo impacto. Bien, hasta ahí entonces las noticias más destacadas para arrancar la semana. Mañana vamos a seguir, por supuesto, con las repercusiones de las explicaciones de los distintos ministros y funcionarios de las medidas que anunció Massa, de su viaje a Brasil. Hoy también comienza el juicio contra los 6 acusados de la violación grupal en Palermo. También a 5 años de la explosión comienza el juicio por la muerte de Sandra y Rubén. Así que va a haber novedades esta semana, que va a cerrar el viernes cuando se cumpla un año del intento de asesinato de Cristina Kirchner. Arranca tranquila semana, amigos. Esto es Elijo Creer. Una gota de esperanza en un mar de incertidumbre.